Corre, estamos a tiempo. Alcancemos al Maestro. A continuación, presentamos el estudio de la lección de Escuela Sabática, lección 9, la Iglesia y la Educación. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar las notificaciones y compartir este estudio. ¿Recuerda tus primeros años de escuela? Los recuerdos de aritmética, geografía y ciencia inundan tu cabeza. Probablemente no. Esto es irónico porque precisamente por eso nos enviaron a la escuela. En cambio, lo que probablemente llene nuestras mentes sean las imágenes de amigos, enemigos, maestros y las diversas experiencias que tuvimos con personas. Algo parecido pasa en la iglesia. Cuando visitamos una iglesia nueva, lo primero que apreciamos no es cuán bueno fue el sermón o cómo sabía la comida. Más bien observamos la temperatura de la iglesia. ¿Era una iglesia fría o una iglesia amigable? La parte complicada es que si es mi iglesia, quizás yo pase un buen rato con mi media docena de amigos mientras compartimos, estudiamos y reímos juntos. La iglesia está buenísima para mí, pero no para la visita o la persona solitaria que observa toda esa estrecha camaradería y se siente, sin embargo, como un extraño. Para muchos, ese escenario de la iglesia se convierte en un escenario de sentimientos heridos. Un proverbio indio dice: no tiene sentido darle a oler a un hombre una rosa después de cortarle la nariz. Debemos ofrecer dentro de la iglesia un entorno seguro para que cada persona crezca en la gracia y en la comprensión de Dios y el plan para su vida. En Lucas capítulo 10, verso 30 al 37, encontramos la parábola del buen samaritano. Esta parábola nos enseña que como siervos no podemos pasar por alto a la humanidad mientras ésta perece en el pecado, que tenemos un compromiso de servir y socorrer a nuestro prójimo, que la verdadera educación nos enseña a amar a nuestro prójimo, tratarlo con dignidad y brindarle la oportunidad de la salvación, no importa las circunstancias. Como adventistas del séptimo día fuimos bendecidos con abundante luz y verdad doctrinal, como el estado de los muertos, el sábado, 1844 y el juicio, el gran conflicto, entre otros, que incluso la mayoría del mundo cristiano aún no entiende. Sin embargo, por más que estas verdades sean fundamentales y la podamos defender, ¿de qué nos sirven si no somos amables con los demás, si mostramos prejuicios o lo tratamos como inferiores? Si exaltamos la cruz, entonces el valor de cada ser humano podemos verlo al pie de la cruz. La educación cristiana debe incluir esta enseñanza, de lo contrario, no merece el nombre de cristiana. Por donde quiera que miremos, parece que nuestro planeta se está replegando sobre sí mismo, es decir, intercambiando luz por oscuridad, aumento de las enfermedades, muerte de nuestros seres queridos, separación de las familias, el divorcio, una sociedad aterradora, etc. En San Mateo 5, 14 al 16, Jesús les dice a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Deben ser como aquella ciudad construida sobre una colina para ser vista por todos, o como aquella lámpara que luego de encenderse es puesta sobre la repisa para alumbrar a todos. Los discípulos debían ser luz en medio de una ocupación militar y la opresión romana, en medio de las amenazas de tortura y muerte desnuda en una cruz, en medio de una sociedad aterradora. El Señor está llamándolos a vivir como luz, a ser misericordiosos, a ser puros de corazón, a ser pacificadores. Por ende, la educación cristiana debe enseñar a nuestros alumnos a ser luces en el mundo para poder tomar decisiones que revelarán la realidad y la bondad de Dios a los demás. No somos salvos por las buenas obras, pero en cierta medida estas son un reflejo de la imagen que proyectamos acerca de Dios. A través de nuestras obras, la gente terminará bendiciendo o maldiciendo a Dios. Por eso Jesús enfatizó: para que vean vuestras buenas obras y alaben a Dios. Somos luz cuando salimos a dar un estudio bíblico, pero también somos luz cuando alguien nos ofende y en cambio le tratamos con amabilidad. Si como iglesia
iglesia nos proponemos seriamente ser una fuerza para la educación cristiana, es imperativo que comencemos con el método educativo de Jesús. Número 1, llamó a sus discípulos. Número 2, los entrenó. Número 3, les dio la oportunidad de relacionarse con las personas que debían cuidar y amar. Y número 4, los desafiaba diariamente con su visión de lo que podría ser el mundo si las personas comenzaran a tratarse como hermanos y hermanas. En Lucas 4, 18 al 23, como discípulos hemos sido ungidos con el Espíritu Santo para cumplir la misión, y esa misión consiste en llevar las buenas noticias del reino a las personas, proclamar la libertad a los que están bajo el cautiverio del enemigo y rescatar a los maltratados. Durante 3 años los discípulos podían ver a su maestro hacer realidad esos ideales del reino. El discipulado no es algo que se tome a la ligera, sino algo que es de por vida y no de un día. Jesús, al llamar a estos hombres y mujeres a seguirlo, les brindó la oportunidad de compartir los ideales de su reino. Ahora nos toca a nosotros brindar esa oportunidad a las personas que nos rodean para que puedan crecer y desarrollarse. Por lo tanto, toda educación cristiana debe incluir este sentido de misión. Albert Einstein, quien a menudo se consideraba el padre de la física moderna, escribió: lo importante no es dejar de preguntar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Uno no puede evitar sentirse asombrado cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Alcanza con que uno trate simplemente de comprender un poco de este misterio cada día. Nunca pierdan la sublime curiosidad. Sé que vivimos en un mundo de misterio. La ciencia moderna nos ha mostrado que existe una increíble complejidad en casi todos los niveles de existencia. Y si es así para las meras cosas físicas, ¿cuánto más para las cosas espirituales? ¿Qué enseñan los siguientes textos sobre la búsqueda de la verdad? Jeremías 29:13, San Mateo 7:7, Hechos 17:26 y 27, Salmo 25:5, San Juan 16:13 y 17:17. Si buscas la verdad de corazón, la hallarás. Pablo dice que el Señor no está lejos. El Señor puede encaminarnos y enseñarnos la verdad. El Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. El hecho de que haya personas curiosas es algo normal. La Biblia está llena de personas curiosas, muy parecidas a nosotros. Salomón en Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Según este versículo, Dios ha colocado en la mente y el corazón humano un sentido del pasado y el futuro y la eternidad misma. Es decir, tenemos la capacidad de pensar en lo que llamamos las grandes preguntas sobre la vida y nuestra existencia en general. Por supuesto, aquí las escrituras juegan un papel central respondiendo quiénes somos, para qué estamos aquí, cómo debemos vivir, qué pasa cuando morimos, por qué hay maldad y sufrimiento. Estas preguntas son la razón por la que las personas buscan la verdad. Precisamente la educación cristiana consiste en conducir a las personas a estas respuestas que se encuentran en la palabra de Dios. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 al 8, ¿qué enseña Pablo que podríamos y deberíamos reflejar en nuestras escuelas y en nuestras iglesias? Pablo nos habla de la amabilidad, el buen trato y la disposición a servir, hasta el punto de que si nos toca entregar nuestras vidas en servicio por los demás, también lo haríamos. En una sociedad marcada por la desintegración social, el concepto de iglesia ha venido a ser significativo. San Mateo 18:20 dice: porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. En la visión neotestamentaria, la iglesia cobró forma en los hogares. Se reunían en pequeños grupos para orar, cantar, celebrar la cena del Señor, aprender y compartir la palabra de Dios. Con el tiempo, estos grupos de culto también llegaron a ser las primeras escuelas de la iglesia. Estos primeros creyentes pronto descubrieron que en comunidad se puede vivir mejor el evangelio. Cantamos más fuerte, oramos con más fervor, uno es más cariñoso, más compasivo, etc. También experimentamos un deseo renovado al escuchar hablar a otros de la bondad de Dios, los milagros, oraciones contestadas y el cuidado especial de Dios para sus hijos. Jesús trató de deshacer la obra que había sido hecha por una falsa educación, enseñada por los supuestos maestros de su época. En el Sermón del Monte, Jesús estableció los parámetros de una verdadera educación, dando a sus seguidores un concepto correcto de su reino
reino y de su propio carácter. Jesús no atacó directamente los errores de las personas. Vio la miseria del mundo a causa de las falsas enseñanzas que habían recibido como buena y válida. Por lo tanto, se enfocó en enseñarles algo mejor que lo que habían recibido antes, sin entrar en contiendas, sin combatir sus ideas acerca del reino. Más bien les habló de las condiciones para entrar al mismo y los dejó que ellos sacaran sus propias conclusiones. Hoy no es menos. ¿Cuál es el concepto que tu familia, vecinos y amigos y demás tienen del reino? Quizás tengan una idea distorsionada por lo que han visto en las personas que representan ese reino aquí en la tierra. Aquí entra la iglesia y la educación cristiana en el cumplimiento de la misión. Esto no se logra discutiendo con las personas, combatiendo las ideas erradas de otros, criticando al vecino o maltratando al hermano o siendo ásperos en nuestro trato con los demás. Pero sí se puede lograr viviendo y enseñándoles cómo es en verdad ese reino del cual hablamos tanto y dejar que ellos saquen sus conclusiones al respecto. Las tinieblas se irán disipando a la medida que las personas vean las buenas obras en nuestras vidas y resaltemos lo bueno del reino que nos espera. Podemos comenzar con los frutos del Espíritu: gozo, paz, mansedumbre, bondad, benignidad, etc. Pero también podemos considerar el amor como el camino más excelente. Estamos tan acostumbrados a las cosas malas que a veces las cosas buenas parecen una utopía para nosotros. Pero quiero decirte que es tiempo de que las personas vean el reino de Dios en su medio. Cristianos auténticos que viven el reino, hablan del reino, resaltan las maravillas que les esperan de ese reino. Es tiempo de llevar amor y luz a nuestra comunidad. Dios te bendiga.